Bueno, pues en primer lugar me gustaría que se presentase y me dijera a qué campo se dedica y todo eso. Buenos días, soy José Luis Hermida, soy catedrático de Filología Moderna, tengo estudios de la licenciatura de Psicología y me he dedicado desde siempre como afición al mundo de lo mágico, el misterio, el fenómeno ovni, posible vida fuera de nuestro espacio terrestre y todo lo que tiene que ver con el esoterismo, la magia, lugares encantados y demás. Esta es la segunda edición de este congreso, ya se ha celebrado anteriormente. ¿Qué balance ve usted entre un congreso y otro? Bueno, este congreso todavía no ha acabado. Obviamente yo el primer congreso estuve, no a todas las conferencias, no pude asistir por motivos de trabajo y de otros desplazamientos. Yo este congreso, no sé si porque yo participo, me está pareciendo de gran altura y hasta ahora muy interesante, ¿no? El otro también tuvo mucha altura, fue muy interesante, pero digo que no tengo una visión completa del primero porque no pude asistir a todas sus reuniones. ¿Y cree usted que se celebrará un tercero? ¿Le gustaría? Hombre, a mí me encantaría y yo no tengo ningún inconveniente en decir que esto ennoblece al pueblo de Villalba, el fin es tremendamente noble y positivo y yo ya desde aquí digo que si quieren contar conmigo me presto encantado a hacer un tercer congreso, por supuesto. Entonces, ¿ha notado usted una gran acogida por parte del pueblo? Sí, por parte del pueblo y no solo del pueblo de Villalba, que para mí es casi mi segunda casa porque yo vengo mucho a Villalba, tengo muchos amigos en Villalba, sino por todos los pueblos de los alrededores. Yo me estoy encontrando con personas que vienen de pueblos de los alrededores, de Sevilla, incluso de zonas mucho más lejanas. Y esto es un aliciente que Villalba se está apuntando, es algo que Villalba merece y algo que Villalba está recogiendo como recompensa a este trabajo bien hecho. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, encantado. ¿Vale? Buenas noches de nuevo. El siguiente ponente de esta noche es José Luis Hermida. Es catedrático en Filología Moderna. Tiene una amplia experiencia en dirección, guionización y colaboración en programas de radio y televisión. Ha dado conferencias, ponencias, ha dirigido y colaborado en congresos y en multitud de publicaciones sobre el tema. Además, escribe artículos en prensa escrita dentro de las revistas especializadas. Es colaborador y participante en el programa Cuarto Milenio desde el año 2007 hasta la actualidad. Participa además en el programa de radio Blue Radio y la televisión colombiana. Y hoy, en su ponencia, nos va a hablar de exobiología. ¿Existe vida en el espacio exterior? Un fuerte aplauso para José Luis. Buenas noches. Existe un proverbio maya que dice: soy hijo del barro, pero también soy hijo del cielo estrellado. Nada mejor para resumir la conferencia que yo voy a dar, las palabras que les voy a ofrecer, que esta máxima del proverbio maya. Estamos hechos de polvo de estrellas y yo voy a tratar de demostrar, no por mis propias palabras, sino por las palabras de otros científicos, de otras personas que han estudiado todo este tema, de por qué la siembra de vida ha sido universal en el universo y no se reduce a una parte local como es nuestro pequeño planeta en una pequeña galaxia perdida en la inmensidad de un universo. La siembra de vida se produce a través de los meteoritos y cometas. Eso ya nadie lo puede dudar hoy en día. Después de dar una introducción a todo este tema, hablaremos de experiencias con respecto al fenómeno ovni y a la vida extraterrestre que el equipo de Olivares y Villalba ha ido recopilando a lo largo de casi 50 años, 40 y tantos años de trabajo intenso y constante, y algunos resultados hemos obtenido. Como les decía, la siembra de la vida se produce a través de los meteoritos y cometas que siembran
que pueblan el espacio y que siembran la vida en los mares al caer. De hecho, la placenta humana tiene la misma proporción salina que el agua del mar. El líquido que envuelve al embrión, al feto, antes de nacer, tiene la misma proporción salina que el agua del mar. Fred Hoyle, uno de los científicos más estudiosos del tema, se basa en este hombre que ustedes están viendo ahí, Svante Arrhenius, premio Nobel de Química, donde decía que la vida venía de gérmenes del espacio exterior expulsados y viajando por el espacio hasta llegar a la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, si se encuentran un mar adecuado, unas condiciones adecuadas, a la Tierra o a cualquier otro planeta, germinan y van desarrollándose en la vida como la conocemos hoy en día. Esto no lo sabemos nosotros hoy, esto lo sabían todos nuestros antepasados en todas las historias de los pueblos, en todas las religiones. La Biblia nos habla ya de ángeles, de carros de fuego, de naves en el cielo. El Mahabharata, el Ramayana, nos habla de los vimanas. ¿Qué decir de las pirámides de Egipto, de Sudamérica, del Machu Picchu, de Nazca, de las cabezas olmecas, de las crónicas de la Edad Media? Aquí tienen ustedes unas pinturas rupestres de Tassili, donde se ven pues una serie de personajes de un rango mucho más elevado de los demás que participan en esa cacería y envueltos en una especie de escafandra, de traje protector. Incluso en la imagen de abajo vemos como hay una especie de astronauta que lleva a una serie de nativos a lo que parece ser o puede ser una nave posada en el suelo. Valcarmórica es otra de las cuevas donde nos representan pues unos seres envueltos en unos halos que flotan en unas escafandras. Ellos llamaban sus dioses iniciadores, sus dioses del cielo. En la actualidad tenemos un montón de teorías científicas. Fred Hoyle, como yo les decía, que dice textualmente que la vida es probabilísticamente imposible que pudiera surgir espontáneamente en la Tierra por combinación de los elementos que la componen, siendo necesariamente obra de un intelecto superior. En los cometas y en los meteoritos llegan bacterias y trazas de ADN muy primigenios, y esas bacterias que son extremófilas, es decir, que aguantan cualquier cambio, que aguantan cualquier temperatura y cualquier medio en el que viven, son las que soportan cualquier condición extrema y se asientan en los mares de la Tierra para ser el principio de la vida. Prueba de ello son meteoritos que nosotros hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra historia, como el ALH84001, descubierto el 27 de diciembre y considerado como proveniente del planeta Marte, que contiene estructuras probablemente causadas por formas de vida microscópica. Estos son personal de la NASA investigando, presentando las investigaciones que han hecho sobre ese meteorito, en el que han encontrado, ustedes ven esta especie de gusano verde, el color está realzado, es fosilizado, para demostrar que dentro del meteorito hay estructuras primarias de vida microscópica. No solo en este meteorito, en el meteorito de Murchison, ahí lo tienen ustedes en su pantalla, se han encontrado glicina, alanina, ácido aminobutírico, valina, norvalina, isovalina, es decir, precursores todos de ARN y de ADN. Tiene aminoácidos comunes, son racémicos, porque alguien me puede decir, se contaminó al caer a la Tierra. No, es que son racémicos, es que no son propios de la Tierra, esos aminoácidos que tiene. Los tiene en una variante que no son propios de la Tierra. Y tiene una materia orgánica que es poliol. Eso nos hace pensar y ha hecho pensar a todos los científicos que la vida nació en la Tierra como unos 3.800 millones de años atrás y llegó, como hemos dicho al principio, a bordo de los meteoritos y de los cometas. No olvidemos que los cometas son grandes bolas de hielo sucio, que al acercarse a un sistema solar, a un sol,
se derriten, se evaporan, de ahí la cola del cometa, y las partículas de polvo cósmico en suspensión que llevan en esa cola helada van cayendo a la Tierra, a los mares, y si encuentran una atmósfera adecuada, van generando células cada vez más complejas hasta dar posibilidades de vida por unión empática de las células que se unen unas y otras. Francis Crick, el descubridor del ADN, o sea, no estamos hablando de alguien cualquiera, pues en un libro que él escribió que se llama Life Itself, Its Origin and Nature, sugiere la presencia de una inteligencia superior a la Tierra que el pasado primigenio introdujo vida en nuestro planeta. La vida empezó aquí cuando esos organismos microscópicos cayeron en el océano primitivo y empezaron a multiplicarse. Y tenemos a nuestro don Juan José Oró, biólogo de NASA, propuesto numerosísimas veces para el Premio Nobel, perteneciente a una misma asociación de estudios exobiológicos a la que yo me honro de haber pertenecido, y que él también decía que la teoría de la panespermia, de hecho él fue uno de los precursores de la teoría de la panespermia, es decir, la siembra total de vida en el universo, es la más efectivamente posible. De hecho, NASA, como veremos más adelante, trabaja en la hipótesis de que se puede encontrar vida de mayor o menor desarrollo de inteligencia en el espacio exterior. Stephen Hawking, al que todo el mundo, Juan Oró se le dedicó incluso un sello por parte de nuestro gobierno. Stephen Hawking, al que todo el mundo conoce, en unas predicciones terribles sobre la posible destrucción de la Tierra, dice que la Tierra se puede destruir por 3 factores principalmente. Por la inteligencia artificial, les suena, ¿verdad? Estamos en esa época. Por la agresividad humana, nos suena a todos también, y por los extraterrestres. Porque, en palabras de este científico, si los extraterrestres llegaran a la Tierra, sería como cuando Colón llegó a las Américas. Intentaría conquistar, intentaría imponer, y una civilización muy superior arrasaría automáticamente, aunque no fuera por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la tecnología, a una civilización inferior. Nosotros, volviendo un poco a la realidad, hemos entrevistado a cientos de testigos, cientos de comandantes de aviación, los que vuelan en Iberia, los que vuelan en Aviaco, los que vuelan en 100.000 sitios. Hemos entrevistado a decenas y decenas de militares que han salido en Scramble o alerta OVNI persiguiendo a esos seres metálicos, a esos seres densos que invaden nuestro espacio y que no tienen control de ningún tipo. Y todos lo dicen en privado. En público es difícil. Todos lo dicen en privado. A mí personalmente me lo han dicho muchos de ellos, tenientes coroneles de aviación que han salido con sus aviones persiguiendo lo que en el radar era una señal de OVNI clarísima y que se reía de ellos y que se alejaba o se acercaba a unas velocidades increíbles. Pero aún hay más. Nosotros no fuimos los primeros en llegar a la Luna. Otra de las personas que me honraron con su amistad fue un ingeniero de NASA, Alan Davis, ingeniero jefe de telecomunicaciones, responsable de transmisiones del vuelo Apolo 11, que nos cuenta que los astronautas se encontraron en la Luna con ruinas de edificios. No lo dice cualquier persona, lo dice Alan Davis. Claro, aquí esto es hace muchos años, quizá no me reconozcan, pero soy yo, haciéndole una entrevista a Alan Davis junto con mi querido amigo Pepe Ortiz, fallecido recientemente. Yo conocí a Alan Davis en 1986, cuando yo hacía un programa para Antena 3, y las palabras que nos confesó, que grabamos y luego grabamos para televisión, no tienen desperdicio ninguno. Les leo textualmente, dice: nuestra estación en la isla de Antigua fijaba, es decir, conectaba directamente la señal de la Luna y la reemitía por cable submarino a Florida y de allí a Houston. Pero lo que yo he visto y lo que ha visto el público, no puedo asegurarles que sea lo mismo.
Seguro que hay muchas imágenes censuradas. Los astronautas vieron lo que pueden ser ruinas de una civilización de 1000 años, 1 millón o más, no lo sabemos. Eran paredes derrumbadas y esto lo hemos visto en la estación de seguimiento. Eran unos muros con unas aperturas que llegaban al suelo, que podían ser puertas, y otras que no llegaban al suelo, que podían ser ventanas. Existió vida en la Luna, dice él. Si no, no habría ruinas, obviamente. Es más, compañeros, amigos, conocidos de Alan Davis, como es Richard Hoagland, esta es la forma en que él recibía la señal, el módulo lunar, mandaba la señal a la isla de Antigua y por cable submarino se remitía a Houston. Pues como decía Richard Hoagland, colaborador y analista de NASA, en un libro que ha traído una polémica enorme, muchos lo han desprestigiado, otros pues lo han alabado, como suele pasar con cosas que son rompedoras. The Dark Mission, la historia secreta de la NASA, reúne declaraciones y fotos de la Luna y sus ruinas. Nos habla incluso de que en la Luna hay pirámides y que el valor del número E, 3,72, sobre el número pi, 3,14, como todos sabemos, es la razón de la esfera teórica en la que estaría incluida la pirámide lunar. Y sus proporciones, además, serían las del conocido hombre del Renacimiento de Leonardo. Las caras que se han descubierto, además, Richard Hoagland, las caras que se han descubierto tanto en Marte como en la Luna, él duda mucho que sean accidentes puramente geológicos, porque dice que tienen simetría bilateral, es decir, las dos caras, las dos partes de la cara son exactamente iguales, y que tienen una serie de rasgos y una serie de proporciones matemáticas y geométricas que no las da el azar. Pero es más, él nos dice que en la Luna hay edificios de cristal y que los astronautas se encontraron con edificios de cristal. Unos edificios de cristal hechos de sílice de roca lunar, que son más duros que el acero y que además son tornasolados con el sol. Yo no entiendo de fotografía, no sé discernir, pero él publica estas fotografías para demostrar que en la Luna hay edificios de cristal que son objeto del impacto de meteoritos y que tienen algunas veces muestras del impacto de esos meteoritos y de esas abrasiones. Él nos habla precisamente aquí del impacto de esos meteoritos, de esas trazas de meteoritos en esos edificios lunares fotografiados por los astronautas. Nos habla de esas ruinas a las que yo me refería antes. Las fotografía en su libro nos habla cómo hay cráteres en la Luna que desaparecen misteriosamente de una foto a otra o que cambian de posición, que hay restos de edificaciones en ángulo recto. La naturaleza no se da nunca la línea recta, siempre se da la línea curva, que hay combinaciones que no se pueden deber a la simple casualidad, que las pirámides tienen unas connotaciones, pueden ser pirámides hacia abajo, pirámides hacia arriba, estos huecos, estas pirámides hacia arriba, que no se explican por una génesis natural. Y en esto está respaldado por Ken Johnson, que es el responsable de archivos y catalogación de imágenes de NASA, y de otros compañeros de Alan Davis. Maurice Chatelain, jefe de comunicaciones de NASA, había afirmado que diferentes vuelos espaciales del Apolo, del Géminis y de otras misiones habían informado de avistamientos ovni con control inteligente, es decir, especies de naves que les seguían, que se paraban, que se detenían, que se ponían a su lado, que se adelantaban y que luego se podían poner atrás. Gordon Cooper y Joseph Walker, comandante y piloto de la nave espacial X-15, también habían tenido este tipo. Y la lista sería interminable. Interminable, se lo aseguro, de decenas y decenas. Kaplan, científico de NASA, dice textualmente: estoy totalmente convencido de que existe vida en otros mundos. Thomas Gould, de la Universidad de Cambridge: el hombre es un residuo de antiguas inteligencias intergalácticas que nos visitan. Y Albert Einstein, que nos suena a casi todos, pues afirma: los extraterrestres existen, son un pueblo que habitó la Tierra hace 20.000 años y que ahora
vuelven. Es decir, las teorías que nosotros estamos exponiendo aquí no son una mera casualidad, un mero azar o un mero decir por decir. Montones de premios Nobel, de científicos, de investigadores están de acuerdo en la existencia de vida como mínimo a nivel primario. Y muchos de ellos se atreven a dar el paso, obviamente, a decir que si existen a nivel primario, a nivel ADN, a nivel bacteria y microorganismos, que están en las colas de los cometas y que los cometas siembran los universos locales por donde van pasando, ¿por qué no van a haber desarrollado en inteligencia superior? ¿O qué pasa, que solo en la Tierra somos capaces de ser inteligentes? Si no, ¿a qué vienen estos proyectos de detección de vida inteligente que el hombre manda al espacio? Las placas Pioneer, donde por si acaso alguien coge la nave, sepa cómo somos morfológicamente y dónde estamos con respecto a los púlsares cercanos de a nuestra galaxia, nuestro sistema solar. De aquí, de la Tierra, sale la nave que tiene esta forma, que va viajando por el espacio. O estos códigos binarios que también desde hace ya tiempo salen al espacio en las naves que nosotros enviamos para que puedan identificar de una manera binaria. Se sabe que la molécula de hidrógeno interestelar es la clave del concepto binario debe ser la clave del concepto binario en el espacio para civilizaciones avanzadas, y esto es un código binario donde dice dónde estamos por si algún día nos quieren localizar. Está el proyecto OZMA, está el proyecto SETI, financiado por decenas de millones de dólares, y que en algunos casos han encontrado, aunque ellos dicen dudosas, pero han encontrado muestras de sonidos, comunicaciones, ruidos que no corresponden a una inteligencia terrestre, sino que provienen del más allá. Más allá no de la muerte, sino del espacio, claro. Las antenas de Arecibo. Se captaron en varios barridos más de 200 señales de origen desconocido. De hecho, hubo un congreso en Barcelona dedicado a esto en julio del 93, y se llegó a decir que Marconi, cuando estaba haciendo sus experimentos, captó en Morse la letra V del espacio exterior. Esto lo vamos a poner un poco entre comillas. Pero fíjense, agua en la luna, ruinas de edificios de cristal, más fuertes que el acero, diseñados por mentes inteligentes, monolitos en la luna, marcas en la superficie lunar que podrían representar algún tipo de pistas, luces vistas y fotografiadas en la superficie de la luna. A mí me decían, personal de la NASA, que se habían visto luces como si fueran de un vehículo oruga que subían por las laderas de determinados cráteres. De hecho, vamos a ver, al analizar las comunicaciones de los astronautas, estaban hablando, de pronto dicen, Dios mío, esto es increíble, esto es increíble, esto es imposible, lo estamos viendo. Y la base de tierra le decía Brother Tango, que era la palabra secreta para que ellos volvieran al código y hablaran en secreto, hablaran en código, en clave, para que la gente no se enterara. Porque una de las primeras expresiones que dijeron y que nosotros le preguntamos a Alan es si Papá Noel existía. Y él nos dijo, sí, Papá Noel existe. Porque esa era la clave que llevaban los astronautas por si se encontraban con señales de vida inteligente. Decían, Papá Noel existe, porque así se podía decir que era como un regalo de Navidad el haber llegado a la Luna. De hecho, lo que estaban diciendo es que estaban teniendo contacto con restos de civilizaciones inteligentes. Y en más de una ocasión les obligaron a entrar en los códigos de comunicación secreta porque el entusiasmo era tan grande que les hizo subir las pulsaciones a más de 160 pulsaciones por segundo a los astronautas en ese momento. Pero bueno, volvamos a casa. Volvamos a casa, a la realidad de cada día, a la realidad cotidiana. Esto nos da una breve imagen de por qué podemos pensar que existe vida fuera de nuestra pequeña y obsoleta Tierra. La investigación de campo viva. Yo me he dedicado más de 40 años a la investigación de campo. Hay personas que están en esta sala, son de Villalba, vecinos suyos,
otros de Olivares, que hemos formado un grupo de investigación y allí donde nos han comunicado de un fenómeno extraño, no solo del tema del fenómeno OVNI, sino casas encantadas, lugares mágicos, situaciones extrañas, pero en concreto, como la conferencia hoy, la charla hoy es sobre ovnis, vamos a hablar de ovnis. Esto lo habrán reconocido muchos de los que viven aquí, es el corumbel, ¿vale? Ahí hicimos una observación ovni que organizó Cuarto Milenio y donde el 9 de junio del 2012, a las 4 de la madrugada, fuimos capaces de ver una serie de cosas que ahora les voy a demostrar. Vamos a ver. Esto creo que tengo que poner. Vale. Esta filmación es de Telepalma, hecho por el cámara Manuel Delgado, compañero también de muchas investigaciones, y que logró con un aplomo y una tranquilidad tremenda grabar un avistamiento de fenómeno OVNI de más de 7 minutos. Después de esta introducción, que yo la pongo porque para mí es romántica, porque fue una de las mejores experiencias que pasé en la observación del fenómeno OVNI, pues filma el objeto que luego se contrastó con el Observatorio Astronómico de Segovia, que no podía ser más que un objeto desconocido porque no había ni vuelos, ni satélites, ni nada en esa zona, a esa altura y a esa hora. Y se graba durante más de 7 minutos. Se mueve, se para, sube, baja, retrocede y se pierde en el horizonte, donde al cabo de unos minutos lo ve otro grupo que está en Villanueva del Ariscal y es capaz de filmarlo también. Ahí lo tienen ustedes. Tengan en cuenta que es una filmación improvisada. De pronto aparece, Manuel echa la cámara al hombro y lo va siguiendo, a pulso, ¿vale? Los puntitos azules que ven ahí son las estrellas. Era una noche muy limpia, muy estrellada, y los puntitos esos azules que va adelantando son estrellas hasta que de pronto se cruza con otro objeto en dirección totalmente contraria. Lo ven más de 60 personas. Y lo fotografían, claro, obviamente. A 5 kilómetros de aquí, como ustedes saben. ¿Ven ustedes arriba, en la parte de arriba de la pantalla, un objeto que va en forma contraria? Vamos a cortarlo un poco. Esto sigue así durante 7 minutos, pero bueno, vale. Esta es la foto, una de las fotos de ese objeto. Ven ustedes las cabezas de las personas ahí mirando, asombradas, y fíjense que es una luz en forma de pera, el típico ovni en forma de diamante invertido que a veces se ve, que se va moviendo, pero como ustedes han percibido, a una velocidad bastante grande, para, sube, baja, regresa. Ahí lo tienen ampliado.
Una de las cosas que nosotros hemos observado cuando hemos estudiado el fenómeno ovni es que hay un fenómeno curioso que se produce paralelo al del fenómeno ovni, que es la pérdida de tiempo. Las ciencias ocultas, la parapsicología, está buscando sus cauces científicos para demostrarse. Vale. Por ejemplo, sabemos que cuando se produce un fenómeno paranormal hay una bajada de temperatura medible. Es una prueba científica, lógica, objetiva, externa, de que allí se está produciendo un fenómeno. Cuando se produce una psicofonía, hay unos decibelios en los que se produce primariamente esa psicofonía que nos permite saber que es auténtica o es falsa. O es falsa por muy buena voluntad que tenga el que la ha hecho. Y en el fenómeno ovni se da una parada espacio-temporal. Por ejemplo, les voy a contar un caso de junio de marzo del 78, en el Coto de Doñana. Ese día cogimos este camino del Coto de Doñana, en vez de coger un camino de tierra batida que lleva al palacio, cogimos un camino de arena. Desde que entramos empezaron a suceder cosas, yo no diría extrañas, pero sí cosas llamativas. Íbamos a ir 8 personas, quedamos en 3, 2 de ellas están aquí en esta sala, y encontramos que de pronto todo estaba quieto, había una quietud asombrosa, el paisaje estaba quieto, no se movía para nada. Tanto es así que yo en una de las veces que me bajé, porque el coche se nos quedaba entre la arena y teníamos que bajar a empujarlo, toqué las plantas, porque me parecía que era todo un cuadro, con una luz dorada increíble y parecía que era un cuadro. Entramos en la reserva y cuando nos disponíamos a cenar, no vimos nada más, y cuando nos disponíamos a cenar, a las 12:45 de la madrugada, apuntábamos todo exactamente en un cuadrante, empezamos a ver una serie de luces y vimos una serie de trazos en el cielo, y lo que llegamos a ver fue esto: 2 esferas luminosas, una esfera roja, una esfera amarilla ocre, posadas en 2 chaparros, 2 árboles muy bajos que estaban a menos de 50, 60 metros de donde nosotros estábamos y a unos 3 metros o así de altura. Las 2 estaban unidas por una especie de cúpula o claraboya de un color más blanco, más blanquecino, y lanzaban un haz de luz hacia abajo que hacía que la Tierra se convirtiera casi en día, en un redondel como si fuera iluminado por el sol. Los 3, además, que estábamos comiendo el bocadillo, cada uno mirando para un lado como solíamos hacer, nos volvimos al unísono y pronunciamos las mismas palabras: Dios mío, ¿qué es eso? Esa masa estuvo durante unos segundos. Nosotros dejamos lo que estábamos haciendo, nos tiramos a unos tomavistas, en aquella época eran tomavistas de película de acetato para filmar un poco, y unas máquinas de fotos, y otros a un proyector que llevábamos de luz polarizada, y empezamos a hacerle en morse martes coto, martes coto, martes coto, para decirle que nosotros ese año, los martes, íbamos al coto a pasar la noche a ver si veíamos algo. Aquello en un momento dado se plegó sobre sí mismo y desapareció a una velocidad increíble en la marisma y en el mar, como una bola de ping-pong roja, que se alejaba a una velocidad increíble. Logramos hacer esas fotografías que ustedes han visto antes, con los nervios, con la precariedad de los medios que teníamos en aquella época, y nos quedamos tan asombrados que uno de los que estaba allí dice: vámonos de aquí porque hoy ya hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender. Así hicimos, nos fuimos, volvimos muchísimas más veces al coto, pero no volvimos a ver nada parecido. Otro caso que investigamos fue el caso del Condesito. El Condesito, saben ustedes todos que es una finca que está en el Precoto, muy cerca del Coto de Doñana, y en julio del 77 vimos una serie de resplandores. Después de hicimos una fotografía en infrarrojo y al revelarla sale esta especie de hongo medusa con estos pequeños, me atrevería a decir, seres que parece que salen
que parece que flotan como proyectados por algo hacia arriba, pues no lo sé, pero ahí están. La sensación también era extraña, totalmente indefinible, que nos puso alerta de que algo estaba pasando antes de hacer las fotos. Otro caso muy típico de pérdida de tiempo es el de Tejedo de los Ancares, el Valle de los Ancares, en León, ¿sí?, donde Julián, Pablo y la mujer de Julián, con un niño de 8 meses, se adentran para hacer una excursión. Estos son los protagonistas con ese niño, esa era la foto de esa época. Se adentran en el monte para hacer una excursión, se dan de cuenta que se les va a hacer de noche, se refugian en una caseta y desde allí ven una luz enorme tras una montaña y una pequeña luz que parece que salta por todo el valle. Esto no son que vean varias luces, sino que la luz ocupa todos esos sitios, sin ocupar ni espacio ni tiempo. De pronto salta, de pronto salta, de pronto salta de un sitio a otro. Serían las 2 de la madrugada cuando este fenómeno acabó con una especie de serpentinas que subían hacia el cielo. A Julián esto le parece imposible. Dice, ¿cómo que han pasado casi 3 horas y media si se nos han ido, como él dice, entre comillas, en un verbo? Es decir, en el tiempo que pronuncio una palabra, se me ha ido el tiempo y ahora por reloj han pasado 3 horas y media. A la mañana siguiente, porque ellos iban a grabar pájaros, sonidos de pájaros también, pusieron la grabadora antes de bajar para abajo a ver si grababan algún sonido de pájaro y lo que reciben en la grabadora es un sonido muy extraño que a los expertos que se lo hemos preguntado no han sabido identificar, como si envolviera todo el lugar un sonido como de una alteración magnética, como de una aberración magnética. Uno de los casos más bonitos que yo he investigado, porque es un caso súper tierno, fue a principios de los años 80 en Sierra Mágina, en Jaén. A mí me cuentan la historia en la terraza de un bar de uno de los pueblecitos, no me acuerdo ahora mismo si fue Horno, si fue Segura, me cuentan la historia de una señora que vivía en una casa perdida y que el niño y el abuelo habían tenido unas experiencias enormes. Me cuesta, Dios y ayuda, encontrar la casa perdida en el medio de la nada, sin carreteras, por unos caminos y bueno, para sorpresa de Carmen, que es como se llamaba la mujer, un buen día llegó solo andando por el camino a la casa, el coche no llegaba, llegó andando por el camino a la casa. Le digo que me han hablado de que su hijo y su padre han tenido una experiencia importante y ella me dice que no quiere hablar de eso, que el abuelo está muy enfermo y que no se acuerda de nada. A lo largo del tiempo, con una promesa de honor de que yo no contaría ni escribiría esto jamás mientras ellos vivieran o los pudieran identificar, me cuenta la historia. La historia es la siguiente: el abuelo todas las noches paseaba con el nieto, sobre todo las noches de verano paseaba con el nieto y si no hacía mucho frío también. Iban por los alrededores de la casa porque ella era viuda, vivía de una pensión de viudedad, de la paguita del padre y de una mínima huertecita que tenía alrededor con unas gallinas. Y el niño y el abuelo pues paseaban por los alrededores. Y el abuelo cada noche que salían les regalaba una estrella. Regalaba una estrella, era que le decía cómo se llamaba, pues ese es Sirio, pues aquella es Aldebarán. Y entonces el niño las personificaba y es como si le hubiera regalado esa estrella. Pero un buen día salen de la casa y ven una serie de estrellas de luces, chisporroteos de luz en el cielo. Y se quedan pues un tanto anonadados fijándose en las estrellas. De pronto una estrella baja a tierra y cae al suelo como una bengala. Pero en el momento en que toca el suelo se levanta una línea luminosa hacia arriba hasta unos 2 metros y pico, esa línea se detiene y se abre como una puerta. En esa puerta, que emite una luz más o menos amarillenta, dorada, ven unas figuras, unas sombras que se mueven dentro, unas sombras muy estilizadas, muy alargadas y que se mueven como a cámara lenta. Y entonces el niño empieza, abuelo, abuelo, los fantasmas, los fantasmas. Y el abuelo, que era más prudente, hace que el niño se agache detrás de unas roquillas que había allí y quedan observando. Hasta que de pronto el niño da un grito y dice, abuelo, somos nosotros, porque de esa puerta
habían salido dos figuras que el niño interpretaban como que era él y el abuelo. En ese mismo momento, la puerta se cierra, se convierte en una línea, la línea baja hasta el suelo y la luz que había en el suelo sale disparada hacia arriba. Y ahí se queda todo. Yo volví años después a ese sitio y el abuelo ya había muerto. Bueno, lo curioso que se me olvidó contarles es que cuando ellos vuelven a casa después de esa experiencia, la madre estaba llorando desesperada y se había vestido para ir al pueblo a buscar ayuda porque decía que llevaba horas llamándolos y buscándolos por los alrededores y estaba loca por si se habían caído, se le había pasado algo. Y el niño le dice, pero mamá, si han pasado 10 minutos y hemos estado ahí mismo. Y la verdad es que no se habían movido más de 100 metros de los alrededores de la casa cuando me enseñaron el lugar. El abuelo no decía nada mientras yo llegué allí. Simplemente que en un momento dado, para la sorpresa de Carmen, el abuelo se llamaba Manuel, para la sorpresa de Carmen, dice, sí, una puerta bajó del cielo. Y la hija se volvió como desencajada mirándolo. Y él seguía porque estaba en su mundo, estaba malo y estaba perdido, la cabeza la tenía perdida. Cuando después de esto yo me fui, lo único que yo lo miré, le sonreí, él intentó hacer una sonrisa que era más bien una mueca que una sonrisa y musitó entre los labios, con Dios, amigo. Para sorpresa nuevamente Carmen. Cuando les digo que volví, el abuelo había muerto, años después, el abuelo había muerto y Carmen me decía que el niño salía muchas noches a ver al sitio si la puerta bajaba del cielo para ver si el abuelo bajaba por esa puerta y lo podía recuperar porque lo echaba de menos. Volví una tercera vez y cuando llegué ya no había nada, la casa era ruinas, Carmen había muerto o por lo menos se había ido y nadie sabía a dónde se había ido, porque ella me había dicho que ella quería irse de allí cuanto antes porque quería que su hijo fuera un chico estudiado, y allí cuidando la huerta, las gallinas y con los trabajos que le salían no iba a poder ser nunca nada. Y curiosamente en una sierra el niño tenía la vocación de ser biólogo marino. Entonces la última vez me había dicho que si podían y si Dios les ayudaba se intentarían trasladar a Almería. La casa estaba derrumbada, no encontré nada y ahí quedó la historia. Este es uno de los pueblos de la sierra y este es restos de la casa. Tenemos otro caso investigado también en la finca del Condesito en agosto del 74, de madrugada, una luz que sale de detrás de unas montañas bajas y que va aumentando de luminosidad hasta que se hace la noche de día. Eran las 2 de la madrugada y la noche se hace de día. Fíjense ustedes, la secuencia es más larga, tiene 7 u 8 fotos, pero para no hacer esto muy largo, otro caso que estudiamos fue en Rosal de la Frontera, donde un guardiña portugués, en este caso este señor que está ahí, que se llamaba José Augusto Morea, persigue a un ovni y entra por la frontera del Rosal de la Frontera persiguiendo a un ovni y va a la Guardia Civil y le cuenta que ha visto caer una nave que es enorme y que da unos resplandores rojos en la campiña cercana. Bueno, pues lo buscan pero no lo encuentran. En esa misma zona, poco tiempo antes, había sucedido que una madre observa como una nave de 4 o 5 metros aterriza y ella coge a su hijo pequeño y a sus 2 hijas, los mete en casa ante el miedo de que le pase algo, pero siguen observándolo por la ventana. Estas personas sufren después dolores de cabeza, molestias en los ojos, molestias en la vista, etc. Esto de la pérdida de tiempo es muy interesante. Les voy a contar 2 casos rápidamente. Esto es el Castañuelo, un pueblecito que hay en la Sierra de Aracena. Esta historia me llega a través de Ignacio Garzón, un amigo de todos nosotros, todos ustedes. El año pasado estuvo aquí haciendo una ponencia. Y Juan, o Juanito el de los Prados, allá por los años 70, va con su rebaño, a ver si les suena, va con su rebaño y de pronto oye un ruido enorme que viene de la carretera. Sube corriendo la ladera, se acerca a la carretera y ve en medio de la carretera
o en la cuneta cercana a la carretera, ve una especie de lo que él llamaba un frigorífico enorme, como de unos 2 metros y pico por 2 de ancho, que estaba allí posado y que tenía unas ventanitas en la parte de arriba. Y cuando lo ve, en ese mismo momento siente que el cuerpo se le paraliza, se queda totalmente paralizado, puede ver, puede sentir, puede oír, ve a sus cabras y a sus ovejas totalmente paralizadas, a su perrito incluso paralizado, y no se puede mover, hasta que unos minutos después el objeto, con un ruido de sierra mecánica, empieza a moverse, sube con un ruido enorme, dejando una nubecilla como de gas o de algo de combustión, y desaparece en el cielo. En ese momento recobran todos la movilidad y regresan al pueblo. Juanito el de los Prados, le llaman allí. Lo conoce todavía todo el mundo, ha fallecido desafortunadamente. Lo interesante de este caso es que le preguntan, bueno, porque él decía que acababa de recoger un saco de bellotas que llevaba para darle de comer a los animales. Bueno, ¿y el saco qué? De tanto tiempo parado, dice, yo no sentía que tenía saco ni nada. Juanito el de los Prados, Ignacio Garzón y el Castañuelo. Ceferina Vargas, otro de los casos típicos de avistamiento aberrante del fenómeno ovni, porque todo fenómeno ovni tiene una parte de avistamiento aberrante. Verano del 77, La Escalada, Huelva, al lado de Almonaster la Real. Va a ayudar a su abuela a limpiar la casa en una aldeíta muy cercana y entonces se dirige por un camino, esta es ella, en aquella época, se dirige por un camino que cruza un arroyuelo. El arroyuelo ve que salen unas luces. Esas luces llega un momento en que una de ellas le ciega. Ella piensa que es una moto, un faro de una moto o de una bicicleta. Y sigue andando, hasta que de pronto siente que viene otro resplandor y ve al lado del camino unos seres que ahora vamos a ver de pie, altísimos, que flotan y que automáticamente se desmayan. Hablan, parece que hablan entre sí y ella se desmaya. Intenta sentarse en una roca, pero se desmaya. Cuando ella vuelve en sí, que le parece que han pasado minutos, ha pasado muchísimo más tiempo, ha perdido mucho tiempo, y llega a casa y se da cuenta que ha perdido el absurdo del fenómeno ovni. Ojo, ha perdido el carnet de identidad cuando el bolso está totalmente cerrado y, atención, las manejillas del reloj, pero el cristal sigue puesto. Va a la Guardia Civil porque queda totalmente sorprendida, tiene molestias, dolores, picores en los ojos, dolor de cabeza, insomnio, va a la Guardia Civil en ese mismo momento y luego al médico que le diagnostica pues es un estado de alteración nerviosa y demás. Esta es ella cuando nosotros volvimos hace pues un año o año y pico. No había vuelto al lugar porque no se atrevía. Nosotros le dijimos que nos llevara al comienzo del camino, pero de alguna forma debimos caerle medianamente bien y se atrevió a venir con nosotros hasta el mismo sitio, que es este, donde habían sucedido los hechos. Y estos son los dos seres que ella vio. Un hombre, el más bajo, y una mujer. Los dos no tenían pies, parecían flotar, estaban como con unas túnicas casi religiosas, muy claros, muy blancos. Y curiosamente en el lugar del avistamiento, ya desde hace 20 años, al principio y ahora cuando volvimos, fallan las máquinas de fotos, fallan los aparatos eléctricos, fallan. Otro caso que a mí me llama profundamente la atención por la pérdida de tiempo, estamos ya fuera de tiempo, yo no tengo problema, pero voy a acabar lo antes posible para no agotar su paciencia. Es el caso de José Luis y Ana en Aznalcóllar, 22 de diciembre del 82. Una pareja venía de una fiesta. Ven una estrella fugaz y luego varias más y un tenue resplandor rojo en el cielo, en una zona muy concreta del cielo. Se paran y observan desde un camino, era de noche, por supuesto, y observan desde un camino lo que está pasando. De pronto ven como ese resplandor rojo se convierte en un círculo, como un diafragma de máquina de fotos se va abriendo. Ese círculo permite visualizar un pasillo de un color rojo anaranjado intenso y de ese pasillo salen 2 pompas de jabón.
flotando, una azul y otra verde, pero en su interior llevan como una lenteja, sólida, oscura. Esas pompas flotan durante unos instantes y desaparecen. Se cierra el círculo y desaparece todo. Sin embargo, ella, me recuerdo que me lo contaba, se agarra a él y dice, pero todavía no se han ido. No se sabe por qué decía, pero tenía ese instinto, esa sensación de todavía no se han ido, están aquí. Siguen unos minutos y al cabo de unos minutos notan, estábamos en diciembre, ojo, notan un aire cálido que les envuelve, que les mueve el cabello, se acordaban de que les mueve el cabello, un aire cálido, y ven aparecer las dos pompas a lo lejos, se abre nuevamente el círculo de luz, la cerbatana, es que se podía comparar como una cerbatana de luz, entran, aquello se cierra y empieza a girar sobre sí mismo y de pronto desaparece, como si le dieran un empujón y desaparece velozmente en el cielo. Cuando llegan a Nalcollar, ella se lleva una riña tremenda de los padres porque tenía una hora de llegada y habían llegado 2 horas y pico después. Y ellos contaban llegar a la hora, y donde vieron el fenómeno está a 5 minutos de Nalcollar. Es decir, perdieron 2 horas y pico en lo que ellos creían 5 minutos y le iba una riña muy grande en ello. O sea, tenían controlado totalmente el tiempo. Nosotros fotografiamos en esa zona esto. Esto es una máquina en exposición, estos son estrellas, esto es la Osa Mayor, pero la máquina, al estar en exposición tanto tiempo, en vez de una estrella lo que hace es que da un trazo. Pero si ustedes se fijan, aquí hay como una especie de lenteja que va en sentido contrario y gira en sentido contrario. Y tiene incluso una especie de halo de luz, no la tengo ampliada esta diapositiva, una especie de ionización que se produce alrededor del fenómeno cuando gira de una forma centrífuga sobre sí mismo. Otra de las zonas, también imágenes de Manuel, otra de las zonas riquísimas en fenómeno ovni, estamos acabando ya, es el Aljarafe sevillano, donde hemos logrado fotografiar y ser testigos de varios casos ovni, cuando menos muy llamativos. Esta es una zona de máximo avistamiento en toda Europa. En toda Europa es la zona de máximo avistamiento por kilómetro cuadrado. Tenemos un catálogo incluso de casos donde recogemos varios cientos de casos de esta zona desde los años 50 y tantos. Para saltar solo los que tengo fotos. Bueno, pues, vale, no mantiene la reducción. Un uso con un halo alrededor, ustedes lo ven ahí arriba, la foto no sé por qué la amplía automáticamente, ahí tienen el uso, pero esta sí la tengo ampliada. Entonces aquí se ve, aún muy pixelada, se ve el uso. Estos son estrellas, la máquina estaba en un coche, estaba en exposición y al cogerla porque venía un coche con los faros por un camino vecinal, pues se movió y salen esas estrellas que parecen así como ganchitos. Esto también se produjo en los depósitos de agua de Olivares. Es una pompa de jabón, como las que yo le contaba, gira. No es una lens flare, no es un error de la lente de la máquina. Había una niebla intensísima, nosotros no estábamos viendo nada, solo vimos unos pequeños fogonazos. Muchos casos ovni empiezan con pequeños fogonazos y de pronto al fotografiarlo con infrarrojos se ve. Gira sobre sí mismo. Esta es la burbuja magnética, es una especie de halo que llevan las naves para protegerles de la gravedad terrestre. Este punto sale de ese halo, se va alejando, la máquina está en exposición, por eso se va alejando. La pompa gira y desaparece automáticamente hacia arriba.
Esto es la ampliación. Ven ustedes el giro. Otro de los casos muy curiosos que se producen allí fue en una finca que se llama El Guijo, donde Joaquín Mateos Nogales, uno de los investigadores más reconocidos de todo el país, por los años, la experiencia que tiene, en una noche de vela, como tantas hemos pasado, nosotros hemos llegado a pasar una noche por semana de observación en todas estas zonas, estando con otra persona en un coche, llovía, estaban dentro del coche, ven en lo bajo de la vaguada una luz enorme que les hace salir del coche, ven una nave como de unos 40 a 60 metros y de ancho por lo menos 30, que está no posada, pero casi en el fondo de la vaguada, forma elíptica, y de pronto ven una luz como de un balón de baloncesto o una luna llena que baja de arriba, blanca azulada, y que en cuanto toca la luz elíptica que está en el fondo de la vaguada, las dos desaparecen. Pregunta, ¿es que no se ven fotos de día? Sí se ven fotos de día, sí se ven ovnis de día. No es tan normal porque la gente no suele salir de día a mirar al cielo horas y horas, pero sí se ven ovnis de día. Estos ovnis están fotografiados en el pantano del Águila, en Utrera. Lo más asombroso es que yo tengo un certificado de autenticidad de esas fotos. Las tengo aquí metida en... Voy a intentar ponerlo porque si no, es como si no lo tuviera. Y me van a decir que, bueno, puedo tener buena voluntad, pero... Vamos a ver. A ver si lo quiere abrir. No, no lo abre con este programa. Aquí está. Vale, le iba a decir que confiaran y que me creyeran, pero así mejor lo ven. Aquí nos habla, como a petición de Pepe Ortiz, mi antiguo compañero de grupo de investigación, pues se ha analizado una serie de negativos para comprobar la veracidad técnica y aquí pues nos habla de que una vez visualizados se aprecia un objeto en el aire como motivo principal de esta serie, tal no afectan al contenido de las imágenes y que el objeto es el motivo principal, puramente técnico, en la que no se advierte ningún tipo de manipulación. ¿Vale? Esto está firmado por un fotógrafo profesional, presidente de asociaciones de fotógrafos de aquí de Andalucía. Bueno, y ya para acabar, aquí tenemos a Joaquín. ¿Se abre o no se abre? Sí, Joaquín Mateos Nogales. Lo que tiene en la mano es la huella de un pie de un extraterrestre que bajó en la finca de La Pisana ante la vista de 5 cazadores en una especie de nave de ánfora, se dirigió al río, rompió ramas de eucaliptus. La constante del fenómeno ovni eucaliptus es una teoría que yo hice en un congreso hace muchísimos años y parece ser que es cierta, y dejó una huella en el suelo. Correcto. Dejó una huella en el suelo que nosotros luego logramos reproducir en yeso y en cartón. Otra serie de fenómenos tipo ovni, grabado cerca de Olivares, fotografiado por nosotros, es un ovni en forma triangular, que son como 3 quesitos y de pronto cada uno salta y se va de una forma por un lado. El ovni que nosotros llamamos medusa es inconsistente, es como una luz más que nada. En la plaza de Olivares sucedió un fenómeno curiosísimo ante la vista de más de 65 personas. Aquí lo tienen ustedes, la reproducción era una especie de conjunto de un montón de esferas seguidas de una bola roja, de una línea roja rígida,
y dirigidas por un triángulo. Parecían pertenecer todo a un conjunto y las luces estas y las líneas parecían hendiduras en un fuselaje de un todo. Automáticamente pasó por encima de la Plaza del Pueblo, ya han visto anteriormente que la plaza es enorme, la cubría toda, de arriba abajo, más de 65 personas la vieron, y segundos después de que esto hubiera desaparecido de la plaza, apareció un avión a reacción militar. Bueno, lo que se supone que es militar, nadie se lo preguntó, por el ruido y por la velocidad que llevaba. Conclusiones, terminamos. Yo no quiero convencer a nadie, yo no he venido aquí a convencer a nadie. Yo he venido simplemente a contarles las razones por las que yo me he convencido que es muy posible que la vida extraterrestre sea mucho más real de lo que nosotros pensamos. Nadie científicamente serio puede negar la no existencia de otros mundos habitados a un nivel u otro de evolución. Y si esto lo aceptamos y lo aceptan todos los científicos responsables, o casi todos los científicos, montones de premios Nobel y demás, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué se nos resiste el orgullo? Nuestro egocentrismo se resiente. Nos reímos muchas veces para tapar nuestros propios miedos de que así sea. ¿Y la ciencia se tambalearía por decir que existen otros mundos habitados con total certeza? Esa misma ciencia que se ha equivocado muchas veces cuando dice que no, que somos únicos. ¿O no nos acordamos de esa misma ciencia que aseguraba que nada más pesado que el aire podría volar y lo demostraban? Y mientras lo estaba demostrando Newcomb en su pizarra ante sus alumnos, los hermanos Wright estaban volando por encima del instituto. ¿O que un tren jamás podría pasar los 60 kilómetros por hora porque se produciría un túnel de vacío que mataría a todos sus habitantes? Es decir, tenemos que ser un poco más modestos. Como digo, yo no he venido a convencer a nadie, le digo por lo que yo me he convencido. Muchas gracias por aguantar tanto tiempo. Bueno, señores, con la conferencia de nuestro gran amigo José Luis Hermida, damos por finalizada la primera jornada de conferencias. Deciros que mañana, a partir de las 10 de la mañana, se abren las puertas del Teatro Municipal, a las 10:30 la primera conferencia de nuestro amigo Miguel Pedrero, ¿vale? Y ya a continuación el resto de elencos de profesionales que tenemos en esta edición. Desearos muy buena noche y nos vemos mañana. Gracias a todos.